Mi papá quiere mucho a mi mamá. Le expresa su amor. Le acaricia. Y mi mamá se muere por mi papá. Cuando yo sea grande, quiero ser como ellos. En este su programa, Mujer de Palabra, tenemos un compromiso social. Usted lo sabe que hemos creado diferentes temas para hablar de lo que nos sucede, de lo que nos duele, de aquello que nos repugna y de aquello con lo que no estamos de acuerdo. Hemos hablado a lo largo de este espacio de la violencia, sí, que muchas veces la sentimos alejada, otras veces más la sentimos en casa, pero no lo queremos reconocer. ¿Por qué? Porque nos da miedo o porque creemos que también somos parte de ella. Y está con nosotros doña Elda. Ella nos va a platicar su testimonio. Antes que nada, bienvenida. Para mí es un honor que nos dé estas palabras y que nos invite a reflexionar sobre este tema. Doña Elda, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Empezamos, si le parece, por el principio. ¿Cómo empieza esta historia? Porque yo sé que es desgarradora y que el recordarlo pues nos va a hacer otra vez estremecernos, pero sí es muy importante. Bueno, pues obviamente yo vengo de una familia donde hay violencia. Mi padre es golpeador, es alcohólico y pues desde pequeña viví la violencia, ¿no?, en casa. Cuando mi padre le golpeaba a mi madre, él es alcohólico. Cada que él tomaba, pues le pegaba. Eran golpizas que, bueno, desde pequeña lo viví y desde pequeña sentí que tenía o que era parte, ¿no?, y que era culpable, ¿no? Al grado... ¿Usted se sentía culpable, doña Elda? Me sentía, yo creo que de niña como que yo tenía que hacer algo, ¿no? Al grado de que yo era de las que me ponía en medio, aún y sabiendo que me iban a botar, ¿no? Porque pues, los trancazos, digo, un alcohólico no mide, ¿no? Sí. Y pues salía volando, y siempre se repetían esas situaciones y siempre me ponía en medio. Entonces sentía que con mi cuerpecito, yo lo quería proteger a mi madre para que ya no fuera, porque obviamente, digo, me dolía muchísimo, ¿no? Y quería yo salvarla de esos golpes, ¿no? ¿Tú lo viste como normal? ¿En algún momento ya perdiste ese asunto? Perdón, ya te puedo hablar de tú. Claro, ¿sí? Por supuesto. ¿Perdiste esta noción de creer que era algo malo y que era algo normal? ¿O siempre supiste que estaba mal? Lo que pasa es que como siempre lo viví, ya como que ya era parte, ¿no? Y como que espérate, o sea, todo el tiempo viví con ese miedo, con esa zozobra de, híjole, ya va a llegar el viernes, ¿no? Porque era cuando había violencia, que era viernes, sábado, domingo, y bueno, a lo mejor se prolongaba hasta lunes, eran 4 días. Entonces, de todas maneras, toda la semana era el terror de vivir que llegara el viernes o el sábado, porque sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Era violencia con mi mamá, posteriormente mis hermanos crecen, y bueno, ahí se arma una batuta que bueno, ¿Ellos hermanos, también se hicieron violentos? Sí, por supuesto, alcohólicos también, todos, son 4 hermanos y ellos igual, la violencia, se golpeaban entre ellos. Cada semana mi papá era los que llevaba, pues que el tío, que el amigo, a quien se encontraba en calle, o sea, siempre estuvimos expuestas, éramos 5 hermanas, 4 hombres, y bueno, estábamos expuestas a situaciones muy difíciles y tremendas, que a pesar de que yo era una de las chicas, sentía que tenía que proteger a mis hermanos, o más bien a mis hermanas, no las más grandes, porque sentía que yo debería de ser la fuerte, que yo debería de tragarme las lágrimas, el dolor, y que tenía que salir al frente para defenderlas, ¿no? Te casas y eso se repite. Así es. Pero, ¿y cuando eras novia de este sujeto, el que fue tu marido, pero para mí, de ese individuo, no se veía ya que era un hombre violento? Por supuesto, desde mi noviazgo, obviamente el trato, era terrible, ¿no? Me hace sentir nada, me hace sentir una basura, porque son las palabras, me hace sentir que como mujer no valía, y digo, por tanto insulto que él hacía hacia mi persona. ¿Y por qué estabas ahí? Porque, bueno, así que desde niña dije, no voy a vivir yo eso, yo no lo voy a vivir, yo no voy a ser como mi familia. Prueba está que desde los 8 años empecé a salir a calle a trabajar, desde pequeña yo trabajo, hago de todo, vendo lo que sea, soy muy trabajadora. Entonces me salía para no vivir esa situación, ¿no? Pero tenía que regresar al hogar, por supuesto, ¿no? Tenía que regresar a ese hogar. Entonces, obviamente, yo voy creciendo con esa idea de que mi caso no iba a ser igual, ¿no?
Pero bueno, quiero escapar y bueno, a los 19 años, por una decepción amorosa entro en el alcoholismo, ¿no? De lo que yo menos podía ver en casa, de lo que más me repudiaba, bueno, pues me convierto en una alcohólica, ¿no? ¿Qué te duele? Yo veo que tus ojitos empiezan a poner un poquito rojos, pero ¿qué es lo que te duele de todo ese tiempo que viviste? Híjole, me duele porque toda mi niñez y toda, o sea, yo decía, es que yo no voy a ser así, es que no va a pasar en mí, es que yo tengo que ser diferente. Y como por el alcoholismo, porque, digo, a raíz del transcurso del tiempo me doy cuenta que el alcoholismo fue lo que me vino a derrumbar totalmente, porque yo llevaba una idea de decir, es que tú no vas a vivir, tú no lo vas a hacer, pero sin embargo, por esa decepción amorosa fui débil y me metí en el alcoholismo, ¿no? Y ese alcoholismo, ¿qué hizo? Que cambió mi identidad, ¿no? O sea, esa idea que yo llevaba de mí, de como mujer, que yo valía y que yo, bueno, pues se desboronó, ¿no? Porque empiezo a tomar alcohol y totalmente cambio, o sea, de ser una mujer, en mi juicio, una mujer decente, una mujer que se valía, una mujer que quería superar y que no quería pasar lo mismo que en casa, pues resulta que cuando estoy alcoholizada, pues empiezo a dejarme llevar por el alcohol y hago tontería y media. Tontería que cuando estoy en mi juicio, híjole, viene la culpa, viene el remordimiento, viene decir, o sea, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué caíste? Entonces, desde ahí empieza el odio, el coraje, pero hacia mi persona, ¿cómo es posible? Y aunado a esto, caes con una pareja violenta, también alcohólica. Sí, alcohólica. Qué barbaridad. ¿Y qué vivías? ¿Había golpes? Por supuesto. ¿O nada más palabras? Cuando éramos novios había solo palabras, y bueno, como yo ya estaba, a los 19 años empecé con el alcoholismo, este hombre llega a mi vida casi 19 y medio, o sea, yo estaba en el alcoholismo totalmente. Él llegó a mi vida y conoció a otra, yo digo, es que conoció a otra Elda, porque esa no era yo, era una mujer alcohólica, una mujer que ya me quería autodestruir, yo quería morir porque no podía dejar de beber, quería dejar de beber y sin embargo no podía. Entonces llega este hombre y en esos momentos yo lo que quiero es morir, no me interesa. Entonces, obviamente, vengo ya muy dañada, muy lastimada ya desde mi niñez, que a mí no me importa, o sea, yo lo que quiero es destruirme y obviamente que alguien te ayudara a todo destruir. Lo que está, todo lo que está a mi paso, por supuesto, ¿no? Entonces llega él. ¿Cómo eran esas escenas de violencia con este hombre? No, pues me veía que sí porque tenía amigos, que sí porque me arreglaba, que porque sí bailaba muy sexy, que porque sí sonreía y por todo me decía que era una, bueno, no sé si se puede decir esa palabra, ¿no? Pero siempre no me bajaba de una prostituta y finalmente decía que no valía nada. Y sin embargo, seguir con esa relación, sentía yo que lo merecía por mis actitudes, por mi alcoholismo, por lo que yo hacía cuando estaba yo alcohólica, que yo misma no lo aceptaba. Cuando te veías al espejo al siguiente día, después de esa resaca, después de haber recibido los golpes, ¿qué pasaba por tu mente? ¿No querías dejar eso? ¿No querías cambiar? Sí. ¿Tenías hijos? En ese tiempo estaba yo todavía soltera y yo obviamente lo que quiero es destruirme. Yo en ese tiempo obviamente clamaba a Dios, le pedía con todo mi corazón que me cambiara. Yo me recuerdo que iba a la iglesia y le pedía a Dios, pues cámbiame, ¿no? Quítame lo borracha, ¿no? Quítame lo que soy, incluso yo me la llegué a creer, pues quítamelo. Entonces, y finalmente pasaba el tiempo y decía, no hace nada, yo sigo siendo igual, entonces lo que quería era destruirme. Entonces, finalmente lo que hice, a ver, Elda, ¿qué vas a hacer? Tienes una vida, no puedes cambiar. Obviamente por el alcoholismo cometí tontería mía, yo creía que no era merecedora de nada. Este hombre me trataba tan mal, me hacía sentir tan mal que dije, pues este hombre creo que va a ser un bueno para que para que me destruya, porque merezco lo peor, porque soy una mujer que no merece nada. O sea, yo misma empecé a autocastigarme y yo misma dije, ¿sabes qué, Eldita? Mereces lo peor. Entonces, híjole, estaba tremenda. ¿Llegan los hijos? ¿Y qué pasa? ¿También son violentados? Sí, desde el momento en el que me voy con él, porque yo me fui con él, obviamente no nos casamos primeramente, yo me fui con él y desde la primera vez que él toma, empezó la violencia, ¿no? Nos quedamos ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos y seguimos platicando de esta violencia que no nada más la vive Elda, que posiblemente tú en casa también estás viviendo y que a veces, como decía Elda, tienes que tragarte esas lágrimas porque piensas que lo mereces. ¿Tú crees que lo mereces? Regresamos, no le cambies.